Muy buenos días a todos, hoy día y a todas, a este segundo taller sobre arquitectura e infraestructura de tecnologías de información, organizada en el marco de la Red de Transmisión del Conocimiento de la Conferencia Estadística de las Américas. Agradecemos a la División de Estadística de Naciones Unidas por apoyar esta iniciativa y al INE de Chile por la coordinación de este ciclo de talleres que tienen como objetivo discutir las necesidades de infraestructura y nuevas arquitecturas de tecnologías de información en las oficinas nacionales de estadísticas en el contexto del mayor uso de grandes conjuntos de datos o Big Data y fuentes de datos no tradicionales y la explotación de datos administrativos. En la sesión del día 9 de junio, tuvimos la presentación introductoria de la División de Estadísticas de Naciones Unidas a cargo de Luis González, y también tuvimos las experiencias de República Dominicana y de Chile. Hoy día vamos a tener dos presentaciones, una que está a cargo de Francisco Segui del INE de Uruguay, y la otra a cargo del INEGI de México, de parte de Juan Muñoz, quien es director de Planeación y Normatividad de Informática, y cada una de estas presentaciones tendrá una duración de 30 minutos, luego de las cuales vamos a tener la oportunidad de hacer preguntas, comentarios a través del chat, pueden hacerlo a través del chat, o también levantar la mano y se les puede dar el paso a panelista, de manera que nos informan quién quiere hacer la pregunta directamente o bien en el chat. Y por último, comentarles que esta sesión será grabada y luego del taller será subida al sitio de la Red de Transmisión del Conocimiento junto con las presentaciones. Así es que, para no demorar más, quisiera darle la palabra a nuestro colega Federico Segui, subdirector general del INE de Uruguay, quien nos hará una presentación sobre arquitectura e infraestructura del INE de Uruguay. Adelante, Federico. Muchas gracias, Claudia. Muy buenos días, buenas tardes para todos los colegas de la región. Voy a compartir mi pantalla. Espero que ahí la puedan ver. Se ve perfecto. Gracias. Bien, un poco la idea es comentarles nuestra arquitectura de tecnologías de información en lo que tiene que ver con la gestión de registros administrativos, bueno, que han sido transformados a registros estadísticos e integrados en un sistema, y eso se ha implementado mediante un data warehouse estadístico. Hay otras arquitecturas, digamos, que tenemos implementadas en el INE de Uruguay, por ejemplo, para lo que tiene que ver con censos y encuestas, ¿verdad? Para métodos más tradicionales, bueno, ahí utilizamos desarrollos propios, un aplicativo SMR para lo que es la gestión de encuestas, y también para el censo, el próximo censo de población del año 2023. Estamos utilizando este desarrollo propio. Pero bueno, como no tenemos mucho tiempo, tampoco voy a entrar en detalle en esos temas, simplemente mencionarlos. También otro tipo de arquitecturas para lo que son otro tipo de fuentes de información, tal vez más nuevas, como es para técnicas de web scraping, para precios, ¿verdad? Sobre todo para el IPC, ¿verdad? Nosotros eso lo estamos utilizando para obtener precios de tickets aéreos, ¿sí? Y la idea es seguir incrementando esa fuente. Y otras tecnologías, ¿verdad?
bueno, todo lo que tiene que ver con Big Data, en realidad nosotros eso no lo utilizamos para este Data Warehouse, ¿verdad? Para lo que son registros administrativos. Y ahí, en mi opinión, en realidad, ¿no? Cuando hablamos de registros administrativos, ¿verdad? De datos que provienen de agencias del gobierno, entidades públicas, ¿verdad? Del Estado, en general no son proyectos de Big Data, ¿verdad? Porque bueno, ahí, como todos, o tal vez la mayoría, saben que se caracteriza por las 3B, ¿verdad? Los proyectos de Big Data: velocidad, variedad y volumen. Bueno, a veces se manejan las 5B, pero al menos estas tres. Entonces no deberían cumplirse dos de esas B para, digamos, considerar los proyectos de Big Data, porque bueno, podemos caer como, bueno, en la tentación de ir por esa tecnología, y estamos tal vez sobredimensionando los requerimientos, digamos, de infraestructura, ¿no? Que claramente no necesitamos para eso velocidad de procesamiento. En cuanto a la variedad, si bien los datos provienen en distintos formatos, de todas maneras son datos estructurados en planillas, archivos planos de texto, o servicios web y demás, pero de todas maneras son datos estructurados. Entonces ahí tal vez lo que se podría tener es un gran volumen de información, ¿sí? Pero eso, con sistemas de bases de datos, incluso bases de datos relacionales, perfectamente se pueden manejar, y es suficiente, ¿verdad? Entonces tal vez el comentario, la reflexión es, o al menos el camino que hemos ido, por el que hemos ido en el INE, es paso a paso y con soluciones escalables, ¿verdad? Dimensionar lo que necesitamos hoy día, pensar si en los próximos años qué infraestructura vamos a necesitar, pero que la que implementemos hoy sea escalable, y no montar toda una infraestructura de Big Data para cosas que realmente las podemos resolver a un menor costo. Además, esto cambia continuamente, necesita actualización. Entonces, todo lo que es Big Data, nuestro plan es utilizar nubes, ¿verdad? Donde, bueno, eso se pueda, hasta en términos de costo, es más barato que lo tengamos que arrendar, pero todo el mantenimiento, seguridad y demás, por ejemplo, nosotros durante la pandemia recibimos datos de movilidad de celulares, ¿verdad? De la empresa de telefonía celular estatal, y eso podríamos considerarlo un proyecto de Big Data por el gran volumen de información, bueno, no siempre está estructurada esos datos, y de todas maneras, para el INE en realidad no es un proyecto de Big Data, porque a nosotros nos llegan los datos agregados, ¿sí? Una matriz de origen-destino, de viajes, movimientos de los dispositivos móviles, de los celulares, ¿sí? Para las compañías de telefonía sí son proyectos de Big Data, pero no para los INE. Entonces, ni siquiera en ese caso tuvimos que ir por el camino de una infraestructura de Big Data. Sí, para otro tipo de cosas, bueno, todo lo que tiene que ver con datos de redes sociales, y otras fuentes que sí requieren este tipo de infraestructura. Bueno, eso es lo que tenía como para comentarles como introducción. Entonces, vayamos directo al punto. Lo que vamos a estar comentando es el marco conceptual y metodológico que sustenta el diseño y la implementación del SIRE, ¿no? Del Sistema Integrado de Registros Estadísticos y Encuestas. También vamos a comentar algo sobre el diseño conceptual del Data Warehouse geoestadístico, porque ahí también agregamos la dimensión geográfica, las herramientas que hemos utilizado para su implementación, y bueno,
también algo que tal vez no está tan relacionado con tecnología o con arquitectura de sistemas, pero que es fundamental, ¿no? O sea, llegamos a este punto de montar esta arquitectura porque hemos podido acceder a los datos. No tiene sentido montar tú una infraestructura que no la vamos a alimentar con registros administrativos, ¿no? Entonces, ahí entra el rol del INE como administrador de datos dentro del Sistema Estadístico Nacional. Y bueno, ahí me parecía interesante comentar un par de cosas sobre este punto. Bien, el CIRE entonces, digamos, tiene como la parte más visible, tangible, visible, digamos, que sería el Data Warehouse, ¿no? Pero para lograr esto, bueno, tuvimos que definir, digamos, elaborar un marco conceptual y metodológico, que eso está publicado en la página web del INE. Si alguien tiene interés, son unas cuantas páginas, pero bueno, ahí está detallado básicamente lo que vamos a estar comentando el día de hoy. Lo que tiene que ver con la gestión de datos maestros y metadatos, que para mí es el núcleo del sistema. No tiene sentido montar una arquitectura de Data Warehouse si no tenemos un buen sistema de metadatos y de gestión de datos maestros, ¿no? De eso también vamos a comentar algo. Y lo que es la adaptación del modelo GSBPM, que nosotros denominamos GSR-BPM por Statistical Registers, pero básicamente es eso, ¿no? Es tomar el modelo original de UNESE y le hicimos alguna adaptación. De hecho, la semana próxima voy a estar en Serbia en un workshop de Modern Stuff, donde vamos a estar presentando esta adaptación y bueno, esa propuesta de adaptación al modelo original. Es una adaptación a lo que es un sistema integrado de registros. ¿Okay? Bien, entonces yendo un poco más al detalle, nosotros desarrollamos el CIRE basados en el modelo de los países escandinavos, que consta de tres o cuatro registros bases, ¿sí? Que representan diferentes esferas de información, lo que tiene que ver con población, empresas e inmuebles, y estos registros están integrados, ¿sí? Entre sí y con otros registros estadísticos. Es una integración a nivel de microdatos, y nosotros recibimos datasets de registros administrativos en forma periódica de distintas fuentes. En caso de población, con la cédula de identidad, que es el DNI, el número de identidad nacional, ¿sí? Y el número de empresas, que es el RUT, el Registro Único Tributario. Y bueno, eso nos permite vincular, integrar distintos registros dentro de la esfera de población y a su vez entre población y empresas con registros, por ejemplo, de salarios y actividades laborales. Entonces, eso nos permite hacer esta integración. El estado actual, digamos, de lo que sería el CIRE en cuanto a empresas, esto es, digamos, el registro base que data de más tiempo. El último censo económico se hizo en Uruguay en el año 98, desde ese momento a la fecha esa información proviene de registros administrativos, ¿sí? Principalmente la Oficina de Impuestos y la Seguridad Social. En lo que tiene que ver con población, nuestra fuente principal es el SIAS, es el Sistema de Información Integrada del Área Social, que está bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social,
que tiene algo así como unos 4,5 millones de registros de personas. Tomamos en cuenta que la población aproximadamente de Uruguay es aproximadamente 3,5 millones. Ahí hay registros de personas que emigraron, de fallecidos, ¿verdad? Eso, obviamente, cuando recibimos este registro en el INE lo depuramos. También lo integramos con otras fuentes, registros de nacimientos, de funciones y migraciones, ¿sí? Para, bueno, tener las entradas altas y bajas en el registro de población. En lo que tiene que ver con salarios y actividades, ahí nosotros recibimos en forma mensual datos de la Seguridad Social, cotizantes, ¿sí? Trabajadores, y del Ministerio de Trabajo, la planilla única de trabajo, que son datos complementarios, ¿sí? a los de la Seguridad Social. En lo que tiene que ver, bueno, y en cuanto a funcionarios públicos, ahí también de la Contaduría General de la Nación, del Ministerio de Economía y Finanzas, recibimos también de forma mensual datos identificados, cédula de identidad con el salario, bueno, las categorías ocupacionales del sector público. En lo que tiene que ver con inmuebles es donde, bueno, necesitamos trabajar más. Si bien, bueno, en el país contamos con un catastro nacional único y de buena calidad o calidad aceptable, lo que nos permite, digamos, avanzar en lo que es la conformación del registro base de inmuebles, complementado con permisos de construcción, bueno, datos de servicios públicos, ¿verdad? Electricidad, agua potable, saneamiento, este tipo de cosas, con imágenes satelitales también, sobre todo en el marco de la preparación del censo, para lo que es la conformación y actualización permanente del registro de inmuebles. Haciendo foco en lo que es el registro de salarios y actividades, como les decía, nosotros en forma mensual recibimos datos tanto de la Contaduría General de la Nación para el sector público como el sector privado del Banco o Instituto de Previsión Social, el Ministerio de Trabajo. Y bueno, creo que, bueno, más adelante lo voy a comentar, pero esto lo recibimos en distintos formatos. Por ejemplo, en el caso de la Contaduría General de la Nación, lo hacemos a través de la plataforma de interoperabilidad del Estado. Es un servicio web. Esa plataforma está administrada por AGESIC, que es la Agencia de Gobierno Electrónico del país. Y bueno, es hacia donde tendemos, ¿no? O sea, hacia donde queremos ir. Queremos que todos nuestros proveedores de datos nos compartan información a través de esta plataforma. Pero bueno, sabemos que eso no todas las instituciones lo pueden hacer desde el primer momento. Entonces tenemos, digamos, la premisa de que, bueno, nos den la información, nos den los datos en el formato que tengan, como lo tengan. Lo que le genere menos dificultad. Y bueno, y después el siguiente paso es ir hacia esta plataforma de interoperabilidad. Estos datos de lo que son salarios y actividades los estamos utilizando para el cambio de base del índice medio de salarios. Estamos en una revisión metodológica de la encuesta nacional de remuneraciones para pasar de una encuesta por muestreo, digamos, con formularios que se envían a las empresas, a estadísticas generadas a partir de registros administrativos. La idea es que el índice medio de salario se calcule a partir de estos registros de funcionarios públicos y privados. Bien. En lo que tiene que ver con el registro de población, que, bueno, aprovecho a comentar que en paralelo al censo tradicional que tenemos planificado para el año 2023, estamos realizando pruebas pilotos de censo a partir de registros. Y este es un insumo fundamental para eso, ¿no? El registro de población.
Entonces, como les decía en diapositivas anteriores, nosotros recibimos en forma periódica, básicamente cuando lo necesitamos. En general lo hacemos cada 6 meses. El Ministerio de Desarrollo Social nos envía el dataset del registro de población del SIAS, del Sistema de Información Integrada del Área Social, que integra más de 60 registros administrativos de unas 15 instituciones públicas. Esto no es un registro de beneficiarios de programas sociales solamente, ¿sí? No son solo los programas del Ministerio de Desarrollo Social o de la Seguridad Social, sino que integra registro de personas de diferentes instituciones del Estado, ¿sí? De salud, de educación, programas de vivienda, bueno, como decía, de la Seguridad Social y del Ministerio de Desarrollo Social, para lograr estos 4,5 millones de registros, incluidos extranjeros, emigrantes y fallecidos. Y entonces, cuando recibimos esta información, aquí hay un proceso de transformación y control de calidad y de depuración de esos datos para detectar esos fallecidos, emigrantes, cuando lo unimos con datos de migración, y bueno, también los extranjeros. Ahí hay un proceso de desidentificación de los registros, se encripta la cédula de identidad y además se reemplaza por un ID estadístico, que es lo que permite después hacer en realidad la unión entre los distintos registros base y con otros registros estadísticos del CIRE. Esto es lo que les comentaba de la plataforma de interoperabilidad del Estado, ¿sí? Aquí esto está administrado por la AGESIC, que es la Agencia de Gobierno Electrónico, y bueno, ahí hay más de 90 agencias conectadas. Bueno, se usa para lo que es el intercambio de información, y son datos que cumplen con un estándar, este estándar de interoperabilidad, no solamente en términos de sistemas, ¿sí? Sino también interoperabilidad semántica, ¿verdad? En cuanto a definiciones y clasificaciones, ¿sí? Entonces eso también es lo interesante, y es hacia donde queremos ir. Nuestros proveedores de datos en realidad son unos pocos los que nos envían información a través de esta plataforma, y queremos estimular su mayor uso por parte de todas las instituciones. Pero como les decía, tenemos la premisa de que nos envíen la información como la tienen, en el formato que la tienen, y bueno, y de a poco vamos migrando hacia esta plataforma de interoperabilidad. En cuanto al Data Warehouse, como muchos de ustedes deben saber, esto se utiliza para conservar datos históricos a largo plazo. También es útil para auditoría. También, digamos, nos permite cargar más velozmente datos y ajustarnos o adaptarnos más fácilmente a los cambios, sobre todo en los sistemas de los registros administrativos, de los datos de origen, ¿no? Por cómo se diseña, digamos, el Data Warehouse y las tablas del Data Warehouse, nos facilita esa adaptación a los cambios que, como muchos de ustedes saben, se dan en forma bastante continua, ¿no? También nos permite mantener la trazabilidad de los datos originales, ¿sí? Nosotros tenemos ahí un mapeo de las variables del registro administrativo en variables estadísticas de las tablas que forman parte del CIRE, ¿no? del Data Warehouse. Como decía, flexible ante cambios en sistemas transaccionales, y ahí mantenemos un registro de los cambios a nivel de cada variable, ¿sí? Fecha, hora de carga, el usuario, la fecha del dato, fecha de vigencia y otras variables
que nosotros le llamamos de uso interno o variables administrativas de gestión del dato y del data warehouse. Bien, aquí tenemos el esquema o la arquitectura del data warehouse. Tenemos cuatro capas. Y además esto no solo representa la arquitectura, sino también lo que son los procesos que llevamos a cabo en el INE para gestionar los datos, ¿no? Tenemos un único canal de entrada que, bueno, puede ser de distintos formatos, pero bueno, es como un embudo, ¿no? Donde ahí recibimos esa información, los datos crudos, los tenemos en un repositorio de datos de entrada. No podemos llamarle un data lake, porque no tiene esa arquitectura, pero sí es un repositorio de datos de entrada, datos crudos, que, como les decía, recibimos en distintos formatos, que pueden ser archivos planos de texto, planillas Excel, XML, JSON, web scraping, servicios web, ¿sí? Como pueden ser de la plataforma de interoperabilidad que comentaba anteriormente, y de otros propios de cada institución proveedora, o directamente de conexión entre bases de datos o virtualizaciones de datos. Como se podrán imaginar, en la mayoría de los casos recibimos la información en archivos de texto, planillas Excel. Hay algunos casos, sí, que por el volumen de información, en realidad tal vez esa fuente es muy relevante, lo recibimos a través de la plataforma de interoperabilidad, pero en cuanto a cantidad de registros o de datasets, bueno, en realidad los mecanismos o los formatos son diferentes. Utilizamos una nube propia, que bueno, a través de una plataforma donde se establece, bueno, seguridad de acceso y tal, distintas formas para subir los datasets, una serie de notificaciones, y eso se almacena ahí en nuestro repositorio de entrada, y bueno, ahí se disparan una serie de procesos de ETL, de extracción, transformación y carga, en algunos casos integración con distintas fuentes. Ahí están también donde entran nuestras encuestas, ¿sí? Los métodos tradicionales de los INES, donde, bueno, también ahí integramos información, por ejemplo, lo que tiene que ver con el directorio de empresas. Las actualizaciones del registro de empresas no solamente provienen de registros administrativos, como decía, de la Oficina de Impuestos o la Seguridad Social, sino también de las propias encuestas del INE, que bueno, tienen un trato directo con las empresas, y eso también alimenta o actualiza el registro de empresas. Y bueno, ahí tenemos ese repositorio de preparación de datos, es una base de datos intermedia, hasta que, bueno, se ejecutan procesos de actualización y agregación en el Data Warehouse, que la granularidad que manejamos en el Data Warehouse es a nivel de microdatos, ¿sí? Microdatos primarios, y bueno, a partir de allí se generan distintos data marts, distintas vistas materializadas para seleccionar esferas de interés, incluso generar nuevos registros estadísticos a partir de la información, los datos que tenemos en el Data Warehouse, y ya pasaríamos a lo que es la capa de análisis y presentación de datos con distintas herramientas, ¿verdad? Ahí ya son más a nivel de usuario, R, paquetes estadísticos, visualizaciones, Tableau y ese tipo de herramientas. Bien, aquí vamos entrando un poco más en lo que son aspectos más técnicos, ¿no? del Data Warehouse. Nosotros utilizamos el modelo estrella, en algunos otros casos copo de nieve.
pero básicamente y sobre todo para los que tal vez no vienen del palo del área de sistemas, explicarlo con un ejemplo muy simple. Está en realidad demasiado simplificado esto, en la realidad no es, ojalá fuera así de simple, pero bueno, básicamente tenemos dos tipos de tablas en la base de datos del Data Warehouse: tablas de hechos y tablas de dimensiones. Entonces, uno podría llegar a pensar, bueno, tengo una tabla de personas, ¿sí? Un registro de personas, el registro base de personas, que en realidad no es una sola tabla el registro base de personas, es una serie de tablas, ¿sí? Es un conjunto de tablas. Eso digo esto por el diagrama que mostramos al inicio. Entonces, aquí en la tabla de personas tengo algunas variables básicas: género, edad, nacionalidad, estado civil, fecha de nacimiento, fecha de función, etc. Y los hechos, bueno, los eventos vitales, ¿no? Nacimiento y defunción. Pero bueno, tal vez no tiene mucho sentido, como son eventos que se dan una sola vez en la vida de las personas, el nacimiento y la defunción. Tampoco tenía mucho sentido diseñar una tabla específica para eso. Por eso es que en este caso se incorporaron esos datos como parte de la tabla de dimensiones de personas, pero sí, por ejemplo, lo que es la residencia, los cambios de residencia, por ejemplo, para medir migración interna o emigración, ¿no? Entonces ahí tenemos la variable de tiempo, que nos permite saber en determinado momento dónde residía esa persona, ¿no? Y bueno, lo mismo con las otras tablas de dimensiones, de ubicación geográfica, el inmueble donde reside, la dimensión de tiempo para, bueno, después cuando se generen las visualizaciones, poder hacer cortes por esta variable, ¿no? Bueno, esto permite tener una estructura predecible estándar. Se puede modificar fácilmente. Bueno, entonces, por eso es que lo diseñamos de esta manera, ¿verdad? Acá algunos ejemplos de las variables que utilizamos, los campos que utilizamos como variables de gestión o variables administrativas, ¿verdad? El IE estadístico, que es la clave principal, una clave subrogada de las tablas de dimensiones de los registros base. Y lo usamos para reemplazar las claves llamémosle clave del negocio, lo que sería la cédula de identidad, el DNI, ¿no? El root de la empresa. La fecha de vigencia desde y fecha de vigencia de hasta del dato, y la fecha de carga. Fecha de vigencia desde es cuando se inserta un nuevo registro, cuando recibimos una actualización de una fuente, insertamos un registro. En las tablas de dimensiones, nosotros no borramos datos, sino que siempre insertamos nuevos registros. Lo que hacemos es al dato que obsoleto, digamos, que pierde vigencia, le estampamos la fecha de vigencia hasta en el momento que se hace la actualización, y se inserta un nuevo registro con el nuevo valor de esa columna, con la fecha desde en el momento que se hace la actualización, ¿verdad? El código de generación del dato, que nos indica cómo se generó ese dato, si es a partir de una fuente administrativa, o si proviene de una encuesta del INE, o es una variable calculada o derivada, o si se editó o imputó. La fuente, ¿verdad? La fuente puede ser administrativa, ¿no? O una de las encuestas del INE, la versión y el usuario que carga el dato. Entonces ahí a la derecha tenemos algunos ejemplos, ¿no? Podría ser el nombre de la persona, la variable, y bueno, en distintos momentos en que se actualiza esa información, lo que hacemos es insertar nuevas filas en esa tabla,
con el nuevo valor, digamos, el dato que cambia en esa variable, y la fecha de vigencia del momento en que se actualizó esa información. Al registro anterior se le estampa la fecha de vigencia hasta la misma que la fecha de vigencia desde de la nueva versión del dato, ¿sí? Entonces, de esa manera conservamos la historia y después cuando hacemos consultas podemos filtrar por fecha, por determinado periodo y, por ejemplo, saber dónde vivía una persona en determinado momento, ¿no? Y así con otras variables. Este es el modelo adaptado que les comentaba, el modelo GSBPM, que se adaptó del modelo original, que denominamos GSR-BPM, y que bueno, ahora vamos a hacer una propuesta a UNESE para hacer esa adaptación y que se tome como un estándar, algo similar a lo que es el GeoGSBPM, que es una adaptación para lo que tiene que ver con GIS. Bueno, la idea es hacer esta propuesta para lo que es la gestión de un sistema integrado de registros. No tenemos mucho tiempo para entrar en el detalle, pero bueno, quería comentarles eso. Otro tema también importante que estaba, bueno, como al inicio comentábamos como parte de la presentación, lo que es la gestión de datos maestros y metadatos. Nosotros utilizamos o nos basamos en el estándar ISO 11179 y desarrollamos una herramienta, un software para la gestión, un software que se basa en esta norma. Y bueno, ahí documentamos lo que son las clases de objeto, ¿verdad? Los elementos de datos que vendrían a ser, bueno, las variables. También nos permite hacer el mapeo que mencionaba anteriormente, la trazabilidad de las variables, ¿sí? Tenemos las variables de nuestro registro estadístico, por ejemplo, el directorio de empresas, cuáles son las fuentes que utilizamos para generar la variable root de nuestro registro de empresas. Y ahí incluso las priorizamos, establecemos un orden de prioridad, por ejemplo, primero la Dirección General Impositiva y luego el Banco de Previsión Social, y bueno, así para cada una de las variables de nuestro registro estadístico tenemos ese mapeo de variables de la fuente, de donde proviene el dato, incluso con un criterio de priorización. Cuando falla una de la primera fuente, bueno, pasamos a la siguiente, o si en determinado registro tenemos ese dato en blanco, bueno, lo tomamos para esa misma empresa de otra fuente, ¿sí? Ese es un poco el criterio. También podemos hacer una tabla de correspondencias, por ejemplo, entre distintas codigueras, ¿sí? No sé, la Dirección General Impositiva codifica los departamentos del país de determinada manera y el INE lo hace de otra forma. Entonces ahí tenemos esa tabla de correspondencia, que bueno, esto es como muy simple. Hay otras cosas un poco más complejas que hacen a lo que es la armonización de variables, ¿no? En cuanto a herramientas de ETL, para lo que es, las utilizamos para alimentar el Data Warehouse, como veíamos en el esquema, en la arquitectura del Data Warehouse. Esto nos permite, a través de una representación visual de flujo de datos, desarrollar más rápidamente en lugar de una programación lineal, ¿verdad? En lugar de picar código, digamos, de programar código en R o en algún lenguaje de programación, nosotros utilizamos herramientas visuales como Pentaho, que es software libre, y mediante estos bloques desarrollamos, y es un tipo de herramientas de lo que se llama de low code. Entonces no necesitamos conocer del lenguaje de programación para utilizar estas herramientas de ETL. Entonces tenemos menos errores de programación, somos más eficientes, logramos reutilizar más estos bloques, menos costo de mantenimiento de los bloques,
y también tenemos muchas más funcionalidades y el escalamiento es mucho más simple, ¿no? Aquí hay alguna captura de pantalla de esta herramienta que mencionaba. Hay muchas, Talent, hay otras que son pagas, que son muy potentes, pero consideramos que la versión libre de Pentaho es realmente muy potente, y hasta ahora no hemos encontrado nada que no hayamos podido resolver con esta herramienta, ¿no? Obviamente la complementamos, hacemos programación en R, en Python, para agregar más funcionalidades, cosas muy específicas, pero en general todo lo que es la automatización de la transformación, la captura y transformación e integración de datos es con esta herramienta, ¿no? Y así ahí vamos creando como esos bloques, ese flujo. La flecha nos indica cómo sigue el flujo de datos, y en cada paso se ejecuta algo. Aquí, por ejemplo, se recodifica la variable tipo documento. Según la fuente administrativa utiliza estos códigos de documento, y en el INE se usan esta otra columna. Esto es muy simple, pero hay otras cosas más complejas. Incluso podemos incorporar fórmulas, ahí sí con una sintaxis un poco más compleja. Esto en realidad lo voy a pasar muy rápido. Es cómo evaluamos la calidad de los datos dentro del CIRE. Entonces lo dividimos como en 3 macroprocesos: lo que es la entrada de datos, o sea, los datos originales. Ahí utilizamos la herramienta ECRA, desarrollada por el Banco Mundial para el INEGI de México. El macroproceso de transformación, todo lo que es la transformación e integración de datos, y los errores que se pueden producir allí, y bueno, y la calidad del producto estadístico final, ¿no? Otro tema también que les comentaba al inicio, que también no está tan relacionado con lo que es la arquitectura, tecnología de información, pero sí con cómo gestionamos los datos y cómo nos hacemos de esos datos, que eso es lo que es clave. Digo, no tiene sentido montar toda esta arquitectura, como decíamos, si no tenemos acceso a los datos, ¿no? Entonces, nosotros hemos implementado, hemos desarrollado esta estrategia de administración de datos del INE, que se basa en 4 pilares fundamentales: la búsqueda de fuentes de datos, lo que tiene que ver con la infraestructura, interoperabilidad y la gestión. O sea, hacer alianzas mutuamente beneficiosas con nuestros proveedores de datos. Y para poner un ejemplo, porque ahí podríamos hablar de qué incentivos, qué le damos a cambio a nuestro proveedor de datos: sí, capacitación, estadística, codificación de variables, etc. Pero hay algo que creo que es lo más útil para ellos, para ellos, y es que nosotros le damos acceso a nuestro data warehouse. Entonces, esto hace que ellos no tengan que montar un sistema propio, sino que pueden utilizar el nuestro, que además lo integramos con otras fuentes de información, y que, por ejemplo, para un ministerio sería muy difícil hacerlo, ¿no? Entonces, eso también les provee de otras dimensiones en el análisis de información. Los siguientes pasos: consolidar el CIRE. Esto, a ver, el Data Warehouse lo implementamos hace 2 años, y hoy les puedo decir que no tiene nada que ver con bueno, contratamos una consultora que nos ayudó, pero en general los expertos en Data Warehouse que hay por ahí están como muy orientados a Data Warehouse comerciales, empresariales, ventas de la empresa, etcétera. Pero esto aquí es un poco diferente. Entonces hoy prácticamente que lo hicimos como de cero. El Data Warehouse no tiene nada que ver con aquella versión. Obviamente nos sirvió mucho, aprendimos, pero esto es una mejora continua. Lo otro que estamos haciendo, pruebas piloto de censo basado en registro, como les comenté, incorporando datos administrativos del sector privado. Mencioné algunos ejemplos, como datos de movilidad de celulares, otras cosas que estamos explorando, escáner data y consumo de tarjetas de crédito. Bueno,
La Estrategia Nacional de Datos como parte del Plan Estadístico Nacional, sí, estamos en eso, y como les decía, instrumentar el acceso al Data Warehouse a miembros del CEN. Estamos en proceso de creación de un laboratorio de microdatos justamente para esto, que los miembros del Sistema Estadístico Nacional puedan acceder a nuestro Data Warehouse de forma segura, ¿no? Y bueno, por ahí dejamos la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Federico, por esta interesantísima presentación digamos, mostrando todos los pasos que han seguido para alcanzar este nivel de desarrollo de este sistema de registro, disculpa el nombre, es Sistema de CIRES, Sistema CIRE, sí, Sistema Integrado de de registros Registros. estadísticos. Así es que, bueno, y también comentarnos también todas las reflexiones que ustedes han llevado adelante para poder desarrollar esta Data Warehouse con, además, esto último que mencionaste sobre que los proveedores también ven un beneficio de integrarse, digamos. Entonces es una muy buena experiencia a compartir con los países de la región, así es que muchísimas gracias. Y bueno, las preguntas las vamos a dejar para la ronda de preguntas y comentarios, y ahora le vamos a dar la palabra a Juan Muñoz, quien va a estar a cargo de la presentación sobre la experiencia en arquitecturas de TIC del INEGI. Adelante, Juan. Muchas gracias. Juan, estás mudo. No te escuchamos. Bien, una disculpa. Muy buenas tardes a todos, o muy buenos días, depende de dónde nos encontremos, ¿verdad? Pues voy a hablar un poco de las arquitecturas de TIC en el INEGI. Vamos a ver solamente una perspectiva, ¿verdad? Porque ver completamente todo lo que tiene que ver con las tecnologías de información y comunicaciones desde los diferentes puntos de vista, pues nos llevaría bastante tiempo. Para poder empezar y que se entienda el contexto de la arquitectura y la filosofía que se sigue, debo de comentarles que pues en el caso del INEGI es una institución que tiene presencia a nivel nacional, 32 estados en la República Mexicana, y por la forma en que estamos organizados, tenemos una área central informática que se encarga de coordinar toda la actividad informática a nivel institucional. Luego tenemos áreas informáticas que atienden necesidades específicas en las unidades administrativas, ya sea en las áreas que producen la información estadística, sociodemográfica, las estadísticas de gobierno, la geografía, porque como ustedes saben, el INEGI produce información estadística y geográfica, y además lo que nosotros llamamos áreas transversales, ¿no? Como el área de administración, las áreas de investigación, el área que coordina incluso el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica de México, tienen sus propias áreas, y además en cada una de nuestras representaciones en el territorio tenemos áreas informáticas que se encargan del soporte, sobre todo la parte que opera, la parte que apoya cuando se hacen operativos de campo para levantamientos estadísticos, actualizaciones cartográficas, etc. Bueno, este contexto es importante porque habla de un espíritu de coordinación entre un equipo muy grande a nivel nacional informático. Hemos
establecido una orientación hacia una arquitectura empresarial de TIC. La basamos en TOGAF por su simplicidad y porque establece una filosofía de trabajo muy adecuada a lo que es la aplicación de las tecnologías. La base de todo son los procesos, la arquitectura de negocios. En este sentido, tenemos que ver diferentes puntos de vista otra vez y hacia el interior de las áreas informáticas hemos ido transformando lo que normalmente eran estructuras, digamos, orientadas a procesos, a estructuras que se especializan en dar servicios, utilizando como referencia lo que es ITIL. En lo que es la arquitectura de datos, que es la siguiente capa, toda esta información que se produce, vamos a trabajar en contar con bases de datos y repositorios de información que sean transversales a la institución. Vamos a buscar esa integralidad. Es natural, lo sabemos, que cada una de las diferentes proyectos estadísticos va generando sistemas que les apoyan específicamente. Si no se tiene una visión integral en la institución, difícilmente va a poder haber interoperabilidad entre las bases de datos. Es por eso que, aunque sabemos que esas bases de datos operativas deben de darse para apoyar el trabajo, quedan en un punto en específico y después todas las bases de datos finales que son utilizadas en los servicios de información, en los intercambios de información estadística y geográfica oficiales, deben de estar en las bases de datos principales de la institución, en estas transversales. En cuanto a las aplicaciones, tenemos algo similar. Tenemos las aplicaciones que ayudan en operativos y aquellas operaciones que son reutilizables y que, sobre todo, sirven para atender información desde más de un dominio. Finalmente, tenemos la arquitectura tecnológica, servicios e infraestructura de TIC que son comunes. El INEGI tiene una infraestructura de comunicaciones muy amplia, múltiples puntos de acceso a Internet, una red desplegada en todo el país utilizando servicios de comunicaciones con MPLS, anchos de banda diferenciados de acuerdo a los tamaños de las coordinaciones estatales, las direcciones regionales y las oficinas principales. Esto nos permite tener sobre redes públicas una red interna. Se tiene una red interna para todo el país en el que pues, generamos una nube privada. Esta arquitectura tecnológica, además, pues es la que, si lo vemos al contrario, le da soporte a todo lo demás. Nosotros cuando pensamos en una arquitectura empresarial, tenemos que pensar de los procesos hacia la tecnología, pero luego tenemos que entender que la tecnología en realidad va a ser la que habilite a las otras capas. No tiene por qué estar peleado. Bueno, como les decía, nosotros organizamos nuestros procesos en base a servicios y generamos plataformas transversales. Estamos, de hecho, en una transformación para que estas plataformas transversales realmente tengan ese sentido. Aunque ya llevamos mucho avance, debemos decirlo, esto es un trabajo pues continuo y de largo plazo.
Así tenemos dividido lo que son las plataformas, ¿verdad? En donde tenemos lo que es un área especializada en cómputo y comunicaciones, en infraestructura, otra área encargada de todos los servicios informáticos, principalmente los de colaboración y usuario final, la seguridad informática. Luego tenemos un área especializada en información electrónica central, que tiene que ver no solo bases de datos, sino también repositorios de información, porque debemos de tomar en cuenta de que no toda la información son bases de datos relacionales, sino que también tenemos información no estructurada. Después, pues están nuestros sistemas, ¿verdad? Nuestros diferentes sistemas informáticos. Nosotros hemos reconocido 4 especializaciones por su enfoque. Aquellos que sirven para la producción de información. Aquellos que son usados en los procesos con los que generamos las estadísticas, la información geográfica, etc. Después tenemos los servicios de información transversales. Aquellos que ayudan a interconectar la información, intercambiarla con otras instituciones. Por ejemplo, nosotros, para objetivos de desarrollo sostenible, tenemos una infraestructura que utilizamos de Eurostat, la infraestructura de referencia de Eurostat, e intercambiamos con UNSD los indicadores de desarrollo sostenible usando SDMX con ese servicio, ¿no? Con lo que es un servicio que permite el intercambio de información. Después, los sistemas que están especializados en la gestión administrativa. No debemos de descuidarlos, ¿de acuerdo? Y finalmente, lo que son los sistemas para la Red Nacional de Información, para los que son los que atienden las necesidades del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, del que el INEGI es coordinador, y otras, en México son secretarías, en algunos países serán ministerios, ¿verdad? Estas secretarías también producen estadísticas y el INEGI las coordina. Lo que tiene que ver con estas necesidades del sistema son vistos como otra especialización. Sin embargo, todos estos 4 sistemas tienen elementos comunes para que puedan generar una plataforma completa. En las unidades administrativas, dependiendo de su carácter, vamos a tener procesos que se dedican al soporte técnico, a hacer la administración de toda la función informática, la gestión del equipamiento y los servicios a los usuarios finales, llevar labores de seguridad, desarrollar sistemas y hacer construcción y soporte a bases de datos y repositorios. Esto es lo que tiene que ver ya con las especializaciones, que muchas veces son apoyos que van a ser sobre todo orientados a la producción de información. Al poner esto en lo que son, digamos, una arquitectura de capas, pues tenemos esta infraestructura de cómputo y comunicaciones como el soporte de todo nuestro ambiente, junto con los servicios informáticos. Después, y bien importante, las bases de datos. Los datos deben de guiar a los sistemas y no al contrario. Si estamos pensando en tener bases de datos integrales, tenemos que pensar en diseños robustos de bases de datos de información que tengan la capacidad de interoperar, la capacidad de comunicarse entre ellos. Los sistemas informáticos lo que hacen es integrar información, procesarla, presentarla, almacenarla, etcétera, pero giran en torno a la información, y esto es bien importante.
Ahora, ustedes ven flechas ahí entre los diferentes tipos de sistemas. Los que son, lo que es PT es plataforma transversal. Y los otros, pues son sistemas especializados, ya sea en atender necesidades de las unidades administrativas o en atender la difusión. Pero la información principal de la institución reside en esta plataforma transversal de información electrónica. Eso es lo que tenemos. Si ven ustedes algunas flechas que entran y salen del diagrama, es porque hay una comunicación con el ambiente, ¿no? Por ejemplo, puede ser que nosotros integremos información a través de registros administrativos en las propias unidades estadísticas para que se procesen, se trabajen ahí, se tengan bases de datos temporales que después generan un producto final que se integra a la plataforma transversal de información electrónica. Solamente esos productos que son finales, pues son los de interés, ¿no? Las otras bases de datos que sirvieron en el proceso no forman parte, digamos, de esta plataforma transversal. Y de ahí es de donde se toma para la difusión. Ahora, debemos entender que cuando hablamos de capas, pues no podemos hablar como se dibuja de una capa totalmente diferenciada, ¿no? O sea, en realidad hay interacciones. Aquí es lo que tratamos de explicar. Tenemos nuestras bases de datos, residen en una infraestructura. En INEGI principalmente tenemos dos sistemas de bases de datos o dos tecnologías de base de datos principales, una basada en SQL Server, la otra basada en Oracle, y un tercero que es muy útil, que de hecho una buena parte de la información geográfica la utiliza, que está basada en Postgres. Y estas bases de datos están en servidores virtualizados, se tienen sistemas de SAN, se tienen sistemas de NAS, pero todos compartidos. O sea, algo bien importante es que todos los sistemas de la institución residen en una infraestructura común, sean o no transversales, sean de la parte, digamos, de sistemas que atienden a las unidades administrativas o de la parte que es de la difusión o precisamente estos que son los principales, las plataformas transversales. La comunicación entre los datos estamos buscando que sea preferentemente a través de APIs de datos. Sabemos que no en todos los casos es posible, por eso hay que generar componentes de datos que son utilizados directamente por los sistemas, pero buscamos el estar usando APIs y de hecho un poco más esas APIs basadas en servicios REST. Ahorita es mucho de lo que estamos trabajando y bueno, en todo este ambiente, en todas estas capas, siempre está la seguridad y el aseguramiento de la calidad. Tenemos siempre en la institución tres principales ambientes para el desarrollo de los sistemas. Tenemos lo que es el ambiente que le llamamos de desarrollo, donde las áreas van generando sistemas o sobre todo las versiones de los sistemas. Tenemos un área de preproducción donde se hacen las pruebas, donde incluso se da capacitación a los usuarios en las nuevas características de los sistemas y hay datos volátiles. Y tenemos lo que es producción. En producción se tienen sistemas que deben de estar totalmente estables y que han pasado pruebas de aseguramiento de la calidad y que han pasado además pruebas rigurosas de seguridad. Ahora, como comenté, una parte bien importante es la plataforma transversal de información electrónica. Es una parte toral para nuestra arquitectura. En esta
en esta plataforma transversal, y le llamamos plataforma y no sistema o cosas así, porque queremos que se entienda muy bien que diferentes sistemas de bases de datos, diferentes tecnologías de base de datos tienen que convivir. Tenemos bases de datos que provienen de fuentes internas, ¿verdad? Ahí tenemos nuestros microdatos que vienen directamente de la producción de la información. Tenemos el data warehouse. Tenemos bancos de indicadores que tienen estructuras muy específicas, ¿verdad? Muy jerárquicas porque es información agregada. Tenemos nuestra base de datos geográfica. Tenemos un cubo de datos geoespacial que estamos integrando para que nos dé una dimensión en el espacio y en el tiempo. Lo vamos a platicar un poquito adelante. Y también tenemos archivos. Todas estas fuentes deben de reconocerse, ¿verdad? Que existen en la organización. Y tenemos luego, pues, nuestro sistema integrador de metadatos en el cual estamos trabajando. Se le destaca porque algo que también hemos detectado en esta aproximación y tiene que ver también con esto de los procesos, es que las bases de datos no solamente necesitan una integración tecnológica, necesitamos una integración con aproximación conceptual, que hablemos de los mismos conceptos, tanto en datos como en metadatos. Ahorita se está trabajando en un sistema que va a servir como base para homologar estos conceptos de metadatos e ir integrando no solo tecnológicamente, no solo en un data warehouse, no solo en ciertos indicadores, nuestra información, sino en una plataforma interoperable en la que pueda convivir información realmente de diferentes dominios. Y bueno, se está creando también un lago de datos que ahorita está orientado a la difusión, que permite el análisis de la información, que hace virtualización, que obtiene información de diferentes fuentes, ¿verdad? Y las pone en un lugar de donde se pueden tomar para generar diferentes vistas especializadas a los diferentes tipos de usuario. Hablé del sistema integrador de metadatos. Y este sistema integrador de metadatos lo que está buscando es concentrar en un solo lugar todo lo que tiene que ver con metadatos de referencia y metadatos estructurales de manera conceptual, sobre todo buscar un gobierno de datos en donde se homologa el concepto que se está manejando, se homologan los clasificadores que se están utilizando y sirve a los diferentes, ¿verdad? A nuestros diferentes bancos de datos e integra todo lo que son nuestros metadatos, los que ya hemos venido manejando de mucho tiempo atrás, pero ahora en un proceso de estandarización. Y la idea es que de aquí se sirvan los metadatos para cualquier otro sistema de información, incluso el lago de datos, porque también el lago de datos requiere de los metadatos. Si no, no se entendería la información que ponemos ahí. Y en la parte superior pueden ver el P-Tracking. Bueno, les comento y otra vez regresamos a esta arquitectura empresarial. En el INEGI adoptamos el GSBPM, modificado un poco, ajustado a las necesidades del instituto, porque pues somos productores de información estadística y geográfica. Entonces hubo que complementarlo y además para facilitar el proceso de adopción se utilizaron principalmente las fases. Todos los procesos de producción estadística y de producción geográfica, la institución los ha ido alineando a seguir las fases del MPEG
y a generar las evidencias de cada etapa y tenerlas en un repositorio común. Este repositorio común se maneja con un sistema que le llamamos P-Tracking y que integra pues, la información que es producida por diferentes sistemas. La información final. Este P-Tracking que va generando este repositorio de información, pues nos permite consolidar esa plataforma de información, ir consolidando el que todos los proyectos, todos los programas estadísticos y geográficos tengan información común. Esta información común, no lo mencioné antes, pero se pueden reconocer como objetos de información que son descritos por el YESI, el modelo genérico, ¿verdad?, de información estadística. Ahora, el P-Tracking, como requería o requiere ser adaptable a posibles cambios en los propios procesos y adaptaciones metodológicas, tiene una base de datos muy específica. Esta base de datos es capaz de cargar modelos que señalan una metodología, por ejemplo, el GSBPM, ¿verdad? Generar perfiles, como es el caso del MPEG, en el cual cargamos perfiles específicos o tropicalizaciones, customizaciones de lo que son estos modelos, y después se cargan sobre él los programas estadísticos, la información que luego se va instanciando, ¿no? Entonces, en este modelo, que es muy robusto, pues se puede adaptar a el GSBPM en la versión actual que estamos trabajando, y si fuera necesario en un futuro hacer modificaciones, usaríamos otra modificación. Por sus características, bueno, también es capaz de soportar otros modelos de información. Bueno, otra cosa importante, el P-Tracking no está hecho como un sistema 100% orientado al usuario final. Sí tiene una interfase, pero se ha dividido en capas de tal manera que toda la comunicación con este sistema es a través de APIs y servicios REST, incluso la interfase gráfica, de manera que yo puedo cargar desde la propia interfase del sistema, o podré cargar información proveniente de otros sistemas que se interconecten conmigo. Eso hace, ahorita ya hay un sistema que tiene una conexión con esta tecnología, que es el que hace el seguimiento a los cambios en los procesos, cuando hay cambios metodológicos en un proceso estadístico, se documenta y se establece ahí. El SSC es un sistema totalmente diferente. Eso es lo que hay que entender. Aquí estamos hablando de interoperabilidad entre sistemas a través de APIs y servicios REST. Y así como tenemos el P-Tracking que genera estas evidencias, estos procesos finales, pues se espera que sea una fuente de alimentación, ¿verdad?, para este lago de datos que se genera institucional y que, como les dije, ahorita está orientado a la difusión. Bueno, todo esto lo hemos venido trabajando para lograr interoperabilidad, comparabilidad, eficiencia entre los datos. Y esta aplicación de estándares nos va llevando de tener información en silos individuales, ¿verdad?, en silos que constituye cada proyecto estadístico, a tener información a nivel institucional, que luego se busca que la plataforma se extienda a un sistema nacional de información estadística y geográfica,
para todo el país, pero al seguir estándares internacionales, pues mucha de esta información lleva la capacidad de comparabilidad internacional e incluso siguiendo todo lo que nos ha enseñado CISPA, la arquitectura común de producción estadística, otro de los modelos que se han creado en el HLG, poder intercambiar piezas de sistemas con otras instituciones. ¿Qué esperamos a futuro? Y con esto voy a cerrar. Bueno, lo que estamos buscando a futuro es que nuestra plataforma transversal de sistemas e información electrónica con un modelo de gobernanza de datos, un modelo de gobierno de datos. Si no, esto no es posible. Si no llegamos a los acuerdos conceptuales, podemos juntar información en bolsitas tecnológicas y presentarla toda junta, pero la idea es que nosotros podamos tener información relacionada en conceptos estandarizados en el tiempo y en el espacio, de manera que podamos integrar información de diferentes dominios y lleguemos a crear una nueva generación de servicios donde el usuario pueda llegar con confianza a hacer sus propias deducciones de asuntos complejos, como decir, por ejemplo, vamos a ver cómo esta actividad económica ha afectado el crecimiento de la población en esta ciudad y cómo el ambiente ha cambiado a través del tiempo en este sentido, pero con información que se encuentra integrada y que es capaz de presentarse. Por eso es que buscamos que las series de tiempo no solo sean estadísticas, sino también sean geográficas, y ahí es donde interviene este cubo de datos que se está integrando a esta plataforma. Y bueno, aquí lo dejo. Traté de hacer una presentación muy general del enfoque que estamos siguiendo de arquitecturas tecnológicas. Hay mucho por platicar ya en las particularidades de cada uno de los componentes. Muchísimas gracias a todos. A ti, Juan, por esta interesantísima presentación y también por este enfoque que tú también nos has transmitido en tu presentación.